Buenas noches. Sean bienvenidos a este webinar diviso Inversiones en Vanguardia, los ETFs temáticos. Esta noche, Paul Rojas iniciará la exposición con el análisis de la coyuntura local e internacional respecto a la reciente emisión del bono soberano a 100 años. Luego, Fernando López nos explicará las oportunidades de inversión de los ETFs temáticos que cotizan en la BBL. Esperamos que este webinar los ayude a tomar mejores decisiones de inversión. Sin más preámbulos, Paul, te escuchamos. Muchas gracias, Mariela, y muy buenas noches a todos nuestros espectadores. El día de hoy, si bien es cierto, vamos a tocar, porque es importante, algunos detalles que han sucedido en el tema macro, global y local, también vamos a dar un espacio importante a la parte de los ETF temáticos. Empezamos entonces, siguiente lámina por favor, con lo que ha sucedido en el mes de noviembre y lo que viene en desarrollo en el mes de diciembre. Los eventos más importantes durante el mes de noviembre, como ustedes sabrán, fueron, primero, la claridad en el resultado electoral del mes de noviembre en Estados Unidos, con lo cual se tiene prácticamente concluido que el manejo político en lo que son las cámaras va a estar de alguna manera dividido, muy probablemente, ya que falta definirse aún dos elecciones puntuales para el tema del Senado, pero todo apunta que en Estados Unidos, si bien la elección la gana Biden, el Senado y el Congreso va a estar de alguna manera dividido, siendo un balance entre ambas fuerzas, republicanos y demócratas. Pero el hecho más importante acontecido en noviembre viene del lado de las noticias con respecto a las vacunas. Como ustedes saben, ya han habido 3 vacunas que han mostrado resultados muy interesantes con efectividades de 90% o más en su prevención contra el coronavirus. Y ya incluso, hasta hace poco, una de ellas recibió ya la autorización de la Unión Europea para empezar la fabricación en masa y su posterior distribución. Esto definitivamente ha generado un sentimiento en el mercado, que en inglés se le dice el sentimiento risk on, donde los activos riesgosos empiezan a tomar ya un poco de posicionamiento, esperando el mercado obviamente que la pandemia tenga ya un desenlace positivo finalmente. Pero esto no quita que en distintos países ya venimos afrontando la segunda ola, por lo que es crítico más que antes que el tema de las vacunas pueda rápidamente distribuirse entre los diferentes países de todo el mundo. Acá ya vendrán obviamente retos logísticos, retos de distribución y cada país tendrá que adecuar su cadena de suministro farmacéutica para poder distribuir de manera más eficiente estas vacunas. Y se espera que esta distribución se dé a lo largo del próximo año. Siguiente, por favor. Gracias. China, como está mostrando desde el segundo trimestre, tercer trimestre del año, mantiene de alguna manera una ligera recuperación con respecto a todos sus pares. Y acá el tema viene por la razón que ha seguido colocando o ha seguido generando estímulos monetarios a su economía, lo que también de alguna manera está impulsando la producción y principalmente los sectores de manufactura, que vienen mostrando de manera consolidada crecimientos consecutivos por ya aproximadamente 7 meses. Y este justamente ha sido uno de los factores que, como vamos a ver en unos momentos, ha propiciado un incremento muy interesante en precios, como por ejemplo el precio del cobre, que nos debería finalmente beneficiar a nosotros como país exportador de materias primas. Siguiente, por favor. El oro, como es sabido, en entornos en donde el mercado empieza a tener un poco más de apetito por un poco más de riesgo, dado que se han aclarado algunas incertidumbres, era de esperar que tuviera una ligera corrección. Ya no nos encontramos cerca de los $2,000, que casi en el momento llegó a tocar el oro, ya nos encontramos en un nivel ligeramente debajo de los 1.800. Sin embargo, el cobre muestra un ascenso continuo importante, como les había comentado, propiciado por las políticas expansivas monetarias que viene aplicando China, por la forma agresiva en que viene impulsando su economía o incentivando su economía, y esa es una tendencia que debería mantenerse incluso durante la primera mitad del próximo año. Siguiente, por favor.
Dentro del contexto local, lo más trascendente nosotros durante el mes de noviembre fue, como ustedes saben, estos cambios que tuvimos en la cabeza del gobierno, en el Ejecutivo. La semana más complicada localmente efectivamente mostró que de alguna manera había habido cierto pánico de los inversionistas. Sin embargo, cuando ya se aclaró el panorama y de alguna manera mostró cierta estabilización, vemos que los índices, como por ejemplo de la bolsa o los bonos soberanos que ustedes pueden ver en la parte derecha de la presentación, tuvieron ya una corrección y regresaron incluso a los niveles previos antes que se diera el tema de la vacancia de Vizcarra. Ahora, ¿por qué el tema de la renta variable viene creciendo? Creemos que ha sido una coincidencia positiva porque en el momento en que ya se ha aclarado este riesgo político y este tema de las vacancias, coincidió con las buenas noticias del éxito y la ya casi aprobación de una serie de vacunas presentada por distintos fabricantes. Entonces, ha sido una coincidencia positiva que ha llevado que el índice de la bolsa, como ustedes pueden ver, se mantenga en un franco ascenso durante la segunda mitad de noviembre y la primera parte de diciembre. Siguiente, por favor. En un evento que podríamos decir un poco lavó la cara del país, vino esta apuesta agresiva para algunos, pero también justificada para otros, de hacer una emisión de deuda de 4.000 millones de dólares dentro de lo que el presidente actual comentó como una necesidad de tener que endeudarnos para poder cerrar ciertas brechas fiscales y tratar de mantener o empujar la economía que viene arrastrando sendas caídas desde que empezó la pandemia. Lo más significativo acá fue la tan famosa emisión de 100 años. Emisión que nos pone en este grupo selecto de los 4 o 5 países en el mundo que tienen emisiones de este tipo, donde solamente están Austria, Irlanda, Israel, México y ahora nosotros. Somos de los pocos países que tienen un instrumento de esta longevidad de 100 años, los bien llamados ultra long bonds o los bonos, digamos, de muy largo plazo. Y acá esto fue de alguna manera una señal de la buena reputación que tiene el país, el interés que aún mantienen los inversionistas, a pesar de todos los ruidos políticos que hemos tenido. Y ahí quisiéramos resaltar nosotros como Diviso lo positivo del hecho que a pesar de todo el ruido político, los mercados hayan mantenido una reacción positiva una vez que esto se sosegó. Y creemos que pudo haber sido peor, pero por suerte tenemos fundamentos fiscales de orden monetario y fiscal que consolidan nuestra posición a nivel global. Y aprovechando eso, se dio esta emisión que tuvo una muy buena demanda, tuvo una demanda casi de 3 veces, es decir, el Perú solamente estaba levantando 4.000 millones de dólares, pero hubo una demanda de casi 13.000 millones de dólares para tomar nuestros instrumentos. 13.000, 11.000 aproximadamente, pero fue casi 3 veces lo que necesitábamos de fondos. Y fue un espaldarazo de la comunidad internacional hacia el manejo económico del país a pesar de la pandemia. Siguiente, por favor. La caída económica viene de alguna manera restringiéndose. Estamos en un momento en que un resultado no tan malo empieza a verse como una buena noticia y en línea con eso vemos que al mes de septiembre, por ejemplo, el PBI ya viene cayendo solamente un 6.95% de las sendas caídas que vimos en alguna parte del año que llegaron incluso a 17 o 18% en algunos momentos. Seguimos en negativo, pero esta brecha negativa viene corrigiendo cada vez más. Y los sectores que se han mantenido creciendo, principalmente viene por el lado de la pesca, construcción y financiero, que son los que de alguna manera se reactivaron más rápido o no pararon del todo. Aún minería sigue un poco rezagado, pero el tema del efecto del cobre que vemos que viene subiendo, creemos que debería favorecer positivamente en el corto plazo a que la minería acá también se recupere. Y es evidente que a pesar de la pandemia, el mundo ha tenido que seguir avanzando, hay desarrollos que vienen encaminados, estamos en la época, en la era de la disrupción, como ustedes saben, y dentro de esa disrupción justamente es que cae el tema que ahora nos va a presentar Fernando López, donde va a hablar efectivamente de todos estos instrumentos temáticos que les va a permitir tener exposición a temas
tecnológicos disruptivos, a nuevas áreas de negocio, donde tenemos los temas, por ejemplo, de la social media, baterías de litio, temas de genomas y biotecnología, ciberseguridad, entre otros temas más que seguramente les va a ser muy interesante tener en cuenta como alguna futura oportunidad de inversión. Sin más preámbulo, entonces, Fernando, adelante, por favor. Puedes continuar con tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Paul. Gracias por la presentación. Bueno, sí, hacerles presente que es una muy buena introducción la que Paul nos ha hecho respecto a esto que se va a comentar en el webinar. Los ETFs temáticos justamente tienen la gran relevancia ya que estamos evaluando tendencias que se están consolidando, ¿no? Básicamente vamos a hablar de el sector de la robótica, el e-commerce, el cloud computing y los videojuegos. Bueno, básicamente cómo identificar unas tendencias ya se mencionaba anteriormente. Bueno, son básicamente cambios estructurales apoyados e incentivados por la tecnología, el hábito del cambio de las personas, datos demográficos e incluso también el desarrollo de la infraestructura. Es obviamente necesario identificar esta tendencia haciendo un análisis top-down, empezando por conceptos macroeconómicos hasta terminar con un concepto microeconómico para identificar justamente qué tendencias al día de hoy se están presentando como buenas oportunidades de inversión. Básicamente las características es a largo plazo, no tienen restricciones en tema geográfico o por sector y las correlaciones en realidad son bajas con otras estrategias de crecimiento, ¿no? ¿Cómo elegir o cómo identificar en 3 pasos una tendencia temática que se esté presentando, desarrollando? Hay digamos, tres pilares, ¿no? El convencimiento alto, debido a que hay cambios estructurales que pueden ser fácilmente observables y también pueden estar influenciados, obviamente, por cambios tecnológicos o comportamientos o políticas o regulaciones que se implantan en un sector, en un país. Un enfoque débil demuestra justamente esa limitación donde hay muchas conjeturas y dudas respecto a que eso se pueda desarrollar. El otro aspecto es la posibilidad de inversión. Aquí un enfoque fuerte les muestra cuando hay muchas empresas que ya cotizan en bolsa y están muy ligadas a este sector o a esta tendencia que se está identificando y que tienen una alta liquidez. Y eso obviamente nos permite tener una mayor exposición a este tipo de inversión. Por otro lado, un enfoque débil te muestra un mercado con poca profundidad, un grupo bastante acotado de empresas que estén asociadas a esta tendencia o que simplemente tengan solo un componente o exposición tangencial respecto al tema de evaluación. En el marco temporal, que es el tercer y último más importante, un enfoque fuerte nos muestra una tendencia en un mediano largo plazo, más de 5 años para ser precisos, lo que hace menos relevante al momento del mercado como factor. ¿Qué implica eso? Que el mercado estaría más atentos en oportunidades de corto en función a la coyuntura, ¿no? Ese es un enfoque débil, como lo pueden ver en el otro cuadro. Aquí tenemos una categoría general, tecnología disruptiva, que ya lo mencionó Paul, un sector que es personas, otro ámbito físico, y bueno, presenta cada una de estas categorías megatemas que ustedes pueden apreciar, donde los más relevantes vemos el Big Data, la movilidad, contenido digital, la fintech, conectividad, robótica, ¿no? Cada uno obviamente pueden apreciar que se desagrega en temas y subtemas, llegando por ejemplo en el tema de la movilidad, los vehículos eléctricos, que hoy en día de verdad están tienen mucha atención por parte de los inversionistas y que también derivan un subtema, ¿no? Las baterías de litio, esas energías renovables que también de alguna u otra manera van a tener un impacto significativo en las inversiones y obviamente un cambio también en los mercados financieros. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un concepto de la teoría de difusión de innovaciones con la adopción de nuevas tecnologías. Obviamente aquí lo que se puede apreciar es que cuando se adopta una tecnología y se hace
o sea, se alinea justo a los cambios estructurales, esta tiene una forma de S, claramente como lo pueden apreciar en el gráfico naranja, ¿no? Esos son básicamente los cambios que todas las personas que ahora están laborando de sus domicilios están usando de forma intensiva en la tecnología y eso está generando justamente este tipo de curvas, ¿no? Como pueden ver en la parte azul, en niveles de pre-COVID y abajo pueden ver justamente cómo se van desarrollando cada etapa de estos cambios estructurales. Aquí un claro y rápido ejemplo, un análisis desde 1900 hasta el 2005. Pueden ver todos los avances tecnológicos que se han desarrollado y que en promedio han mantenido este desempeño de esta curva en forma de S, ¿no? Es justamente lo que se quiere mostrar aquí con estas potenciales inversiones que en láminas posteriores se va a empezar a detallar. Bueno, empecemos con la robótica e inteligencia artificial. Hay un crecimiento bastante importante aquí. En el mercado de la robótica, lo que se espera es que, bueno, una data del 2018, en el mercado de la robótica se empleaba alrededor de 98.000 millones de dólares y se espera que para el 2025 este tenga un crecimiento anual de un 26%, llegando a 499.000 millones. Y por el lado de la inteligencia artificial, el crecimiento esperado es mucho más agresivo, casi un 72%. Y esto, ¿en qué se puede traducir básicamente? Estos segmentos claves, como pueden apreciar acá, es en robots industriales y la automatización. De hecho, hay empresas que ya dentro de sus propias fábricas emplean a los robots para hacer los procesos dentro de las compañías y tengan implicancias directas en la industria. Otro es los vehículos autónomos y drones. Bien, en este caso se habla de vehículos no tripulados con bastante autonomía, implementación de software, hardware, y drones y robots que, bueno, básicamente tienen un destino de uso militar y en algunos casos también para consumidores finales, ¿no? La robótica no industrial, eso hace referencia al sector agrario, la agricultura, en tema de salud, ya lo mencionó Paul al inicio, como la geodinámica. Todos estos cambios están trayendo implicancias en otras áreas, en otras industrias, donde los robots no están quedando al margen. Entonces, es también un nicho importante explorar y explotar. En el tema de la inteligencia artificial, claramente vemos que son sistemas de computación que pueden trabajar, reaccionar y aprender como lo hacen los humanos e interactuar de una forma bastante similar, ¿no? En el caso de la robótica, los niveles de penetración aún siguen siendo bajos, lo cual justamente determina un crecimiento importante en el desarrollo de esta industria. Aquí podemos ver que en el gráfico de la izquierda se ven las expectativas para el crecimiento para el 2021-2022, casi un 12% por año, de instalación anual de robots industriales, ¿no? Justamente estos robots instalados es por cada 10.000 empleados. Y la densidad poblacional de robots en la industria al 2008 se puede apreciar en este gráfico. En promedio, mundialmente, se habla de 99 robots implementados, usados. Eso significa que esta tendencia tiene espacio para crecer, donde claramente se puede observar que Singapur, República de Corea, Alemania, tienen un uso más intensivo de esta tecnología, lo cual mercados emergentes y desarrollados estarían encaminados a realizar lo mismo. Aquí se puede ver un beneficio en el tema de la automatización, ya que podemos ver una clara divergencia que se está presentando entre los costos de emplear robots dentro de la industria frente a los costos laborales que han ido en aumento a través del tiempo, ¿no? Como se puede apreciar en este gráfico desde 1990 al 2010. Esto, por ejemplo, da un impulso. La robótica le permite básicamente tres cosas a la industria, ¿no? El envejecimiento de la población es algo que no se va a poder evitar y eso justamente va a ser compensado con la utilización intensiva de estos robots. Los costos laborales previamente descritos tienen justamente
este impulso de que podría alcanzar hasta un 22% de ahorros en costos derivados en temas laborales solamente en Estados Unidos. Y bueno, el tema de la eficiencia, para el 2025 se espera que la productividad por parte de los robots se incremente hasta un 30% en algunos países. Es por eso que hoy les presentamos el ETF llamado BOTZ, BOTZ, que es el Robotics and Artificial Intelligence ETF. Básicamente aquí en estos dos gráficos circulares, les estamos mostrando este ETF, en qué sectores está compuesto por excelencia: tecnología de la información, acciones industriales y cuidado de la salud. Básicamente ese es el giro principal donde está concentrado este ETF. Y en los países de ubicación geográfica tenemos a Japón, Estados Unidos, Suiza como los principales. Aquí les estoy presentando las 10 posiciones principales o los 10 holdings de este ETF. Básicamente acciones bastante reconocidas a nivel global, dentro de ellas Nvidia Corporation con un 8.41%, Yaskawa Electric, Daifuku, todas ellas integran este ETF y eso le permite al inversionista definitivamente tener una exposición bastante diversificada dentro de toda esta industria. Gráficamente, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Este es un gráfico que se va a presentar en los 4 ETFs a un año, donde claramente estamos viendo que en los niveles de marzo, cuando hubo el cierre de las economías, se ha presentado una clara tendencia alcista, donde este ETF ha tenido un comportamiento sostenido por arriba de sus promedios móviles, nunca llegó a bajar el promedio móvil de 60. Como pueden observar, hay un volumen bastante robusto y sostenido a través del año, todo el 2020, lo cual refuerza esta tendencia alcista por parte de este ETF temático llamado BOTZ. Valga mencionar que este ETF también puede ser comprado y vendido en la Bolsa de Valores de Lima, ya que también lista aquí, en la Bolsa de Valores de Lima. Pasando al otro tema bastante importante también, tenemos a lo que es la computación en la nube. Aquí, por ejemplo, tenemos los segmentos, bueno, esto básicamente impulsa la ayuda entre las empresas y el almacenamiento de datos de una forma bastante amigable y práctica para justamente ser más eficientes al momento del manejo de la información. Aquí ustedes pueden visualizar las categorías que hay del software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio, y de una encuesta realizada a 300 tomadores de decisión de información, de tecnología de la información, llegan a un acuerdo que el 86% espera aumentar los gastos en lo que hace referencia al software como servicio. Un 81% esperan aumentar los gastos en plataforma como servicios. Entonces, todos estos datos, sin duda alguna, va a tener un efecto bastante importante en esta industria de la computación en la nube o el cloud computing, ¿no? Aquí vemos una clara diferencia donde justamente aquí se hace un pago recurrente por una suscripción en base al uso de esta tecnología, y esto justamente le brinda a las compañías mayor eficiencia en sus cargas operativas y procesos operativos. Aquí claramente estamos visualizando que el tema de la reapertura, si bien es cierto, se ha dado progresivamente aquí en Perú, en otras partes, tal cual ya lo mencionó Paul en su momento. Sin embargo, estos arreglos laborales flexibles y el distanciamiento social, que aún va a permanecer por buen tiempo, puede aún más arraigar estas prácticas de trabajo remoto en empresas privadas, sector público y también los propios consumidores, ¿no? Claramente acá vemos unas empresas bastante relevantes y conocidas en el mercado que para el 2021 están planificando tener esa cantidad de empleados en trabajo remoto: Google, Warner, Amazon, entre otras. Y obviamente un trabajo remoto de forma indefinida. Las
básicamente las tecnológicas más conocidas, Facebook, Twitter, Square, Slack, Shopify, Zillow, ¿no? Aprovechando justamente esta clara oportunidad que se viene desarrollando por el contexto, tenemos otro ETF que se llama Cloud, ¿ok? Este es el ETF Global X Cloud Computing. Digamos que es el sector más importante que lo integra es la tecnología de información, y la concentración obviamente de las empresas que están integrando este ETF es básicamente Estados Unidos. En la parte inferior se puede visualizar aquellas empresas que justamente se dedican a este rubro y que tendrían un efecto positivo por las condiciones actuales de trabajo que se vienen presentando. Gráficamente pueden ustedes visualizar que también desde el cierre de las economías hay un dato importante y a resaltar aquí, que no se vio en el gráfico anterior. En el tema del volumen, observen ustedes cómo ha ido siendo más sólido conforme se comenzaron a tomar medidas para trabajo remoto. El precio de cotización que pueden ver en este gráfico de velas también ha tenido una clara tendencia alcista, con ciertas correcciones en su desarrollo, pero siempre también cotizando por arriba de esos promedios móviles, lo cual sigue reforzando que la tendencia de este tipo de tema, que es la computación en la nube, es todavía un campo bastante importante por desarrollarse y explotar. Vamos a entrar un poquito al tercer ETF, que es referencia a los videojuegos y los juegos de eSport, ¿ok? Aquí esto definitivamente dejó de ser un nicho de mercado. Hoy en día esto se ha vuelto un entretenimiento global. Unos datitos bastante rápidos en la industria de los videojuegos. En esta parte de aquí, ustedes pueden visualizar que el ingreso de videojuegos es de 150.000 millones de dólares, que es mucho más que dos industrias juntas, el ingreso de películas más el ingreso de deportes profesionales. Eso justamente hace que este espacio, esta industria tenga un upside muy importante y que haya captado bastante atención dentro de los inversionistas. Aquí un dato importante también, que el juego más vendido en el 2013 fue Grand Theft Auto 5, recaudando 6.000 millones de dólares, mientras la película más taquillera, que fue Avengers en el 2019, fue solamente de 2.800 millones de dólares. Obviamente, en este gráfico que tenemos en la parte derecha, vemos que la tendencia justamente es al alza definitivamente, donde los teléfonos inteligentes, los smartphones, van a tener poco a poco mayor capacidad para poder implementar dentro de sus servicios juegos que justamente puedan tener muy buena resolución y que tengan obviamente bastante aceptación a nivel global. Tanto Nintendo, Sony, Microsoft son los principales proveedores de consolas, y aquí justamente cada vez que presentan un modelo, esta industria tiende a tener un impulso al alza, y eso justamente ocurre después o previamente a los lanzamientos que vienen realizando. Hay que un factor a considerar, que hoy en día hay mayor público, obviamente, dentro de sus domicilios, lo cual le da un espacio para poder insertarse un poco más en este mundo virtual de los videojuegos. Y claramente aquí hay oportunidades de crecimiento en función, por ejemplo, al ingreso a través de pagos por billetes por eventos, transmisión por internet de eventos de estos juegos, mercadería y avisos. De hecho, los países asiáticos esta industria la tienen bastante desarrollada, y el potencial crecimiento también es muy importante en los demás países. Aquí claramente se está viendo un incremento en este gráfico de la izquierda. La tendencia de la audiencia según Twitch muestra que el público claramente ha tenido un aumento en los que son espectadores en los campeonatos, torneos que hay en toda la gama de juegos, ya sea en PlayStation, juegos en computadora en línea. Eso justamente también impulsa
que todas las empresas que vienen desarrollando toda esta industria tenga un impulso y que se pueda ver gráficamente en la lámina siguiente. Aquí vemos el desglose, básicamente concentrado en servicios de la comunicación, tecnología de la información, representando casi un 90%. Obviamente los países donde más está concentrado es Japón, Estados Unidos, China. Y acá vemos obviamente marcas bastante conocidas, Nvidia Corporation una vez más, Capcom, Nintendo, Activision, Blizzard, es bastante reconocido también en los países asiáticos. Una vez más pueden visualizar que el gráfico de esta tendencia temática de este ETF llamado HERO, Global X Video Games and eSport ETF, también está manteniendo una tendencia alcista por arriba de sus promedios móviles. Y obviamente en el tema del volumen transado, volumen negociado, aún sigue siendo bastante limitado respecto a las dos anteriores que pudimos visualizar, pero eso no quita que pueda ser una clara oportunidad de inversión en un mediano largo plazo, por toda la coyuntura que se ha venido dando durante la pandemia y después de la misma, definitivamente. Y bueno, para concluir, aquí tenemos el último ETF el último sector temático a describir, que es el e-commerce, donde entiendo que bastante de ustedes están familiarizados con ello. Estamos viendo claramente que el e-commerce ha agarrado bastante impulso en todas las economías, por decirlo menos, y hay algunos sectores que aún todavía tienen un espacio importante de desarrollo. Dentro de ellos se puede visualizar acá lo que es salud, automóviles, alimentos, bebidas, ¿no? Un claro efecto colateral de esta pandemia son estas 26 quizás y entre otras más empresas que quebraron lamentablemente por la pandemia, que se dedicaban justamente a la distribución minorista, lo cual definitivamente ha sido una gran oportunidad para los que hacen comercio electrónico. Y esa cantidad justamente refleja que puede haber y se está dando un cambio en los hábitos del consumidor realmente fuerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el tema de del comercio electrónico, hay dos factores a evaluar. La realidad aumentada, ¿no? Donde virtualmente los usuarios podrían eventualmente ver el televisor en su sala para elegir un modelo adecuado sin ir de forma presencial a un establecimiento, o lo otro es una realidad virtual que ya se viene aplicando en otros rubros, pero aquí, por ejemplo, se podría hacer un mundo virtual tan natural como poder ver una vivienda en tiempo real en línea con esta realidad aumentada. Las ventas en las redes sociales es un factor también que estaría impulsando el intercambio electrónico comercial, ya que cada una de estas aplicaciones tecnológicas va a tener un avance en los intercambios que puedan implementar dentro de sus propias plataformas. Aquí este ETF que habla respecto al e-commerce es el EBIS, ¿ok? Es el Global X E-Commerce ETF. Aquí está básicamente integrado por el sector de consumo discrecional, tecnología de la información y las empresas donde básicamente se encuentran estas compañías es Estados Unidos, China y en menor medida en Reino Unido. Aquí podemos ver en la parte inferior los principales tenedores o integrantes de este ETF y la composición porcentual que tiene dentro del mismo. Y una vez más podemos observar que este gráfico también muestra una clara tendencia alcista y los volúmenes negociados han ido en aumento. También se presenta como una muy buena oportunidad en temas de inversión en un horizonte de tiempo razonable de 2 años a 5 años. Eso porque esta industria tiene espacio para poder desarrollarse, ¿no? Bien, bueno, ahora le doy pase a Mariela para que pueda ver el tema de las preguntas que nos han ido colocando en el transcurso de la exposición. Adelante, Mariela. Muy bien, Fernando. Efectivamente,
Han habido varias preguntas, se han escrito varias preguntas por parte de los participantes. Precisamente quisiera agradecer a nuestros más de 100 participantes que están conectados, tanto directamente en el Zoom, como por la transmisión en vivo que estamos haciendo en nuestra red social de Facebook. Así que si alguna vez nuestros participantes no pueden conectarse al Zoom directamente, pueden encontrar siempre nuestras transmisiones en vivo en el Facebook. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con aquellas que tienen que ver de manera macro, que están dirigidas a Paul, ¿no? A Paul Ceballos. Paul, preguntan acerca, bueno, inevitablemente tenemos que hablar de los conflictos sociales que últimamente en los últimos días se vienen dando en nuestro país, y bueno, preguntan específicamente si esta inestabilidad política está afectando las inversiones, de qué manera, qué tan significativo, y específicamente a las acciones locales, si esto tiene un efecto más en las acciones locales, ¿no? A ver, por favor, Paul, te escuchamos. Paul, estás en mute. Perdón, muchas gracias, no me he dado cuenta. Bueno, el 2020 pensábamos que había terminado con los eventos que considerábamos habían sido más trágicos políticamente, pero parece que todavía hay pan por rebanar en el 2020. Lamentablemente ahora sí, en efecto, surge este tema de las protestas, pero acá sí nosotros consideramos lo siguiente. Primero, que en nuestro país o en el Perú, el tema del conflicto social y las protestas sociales es un tema con el cual hemos convivido ya de larga data. Entonces, de alguna manera, nosotros como país convivimos con esta realidad. En esta oportunidad es el sector agrario, en otras oportunidades ha sido el sector minero, pero el componente social siempre ha sido una piedra en el zapato dentro del país. Acá el tema o la repercusión de ese tema va a ser principalmente por qué tan rápido el gobierno tenga la capacidad de resolver este conflicto lo antes posible. Ahorita el conflicto, si bien es cierto, se ven noticias que el tema de alguna manera se ha acrecentado, hay actos violentos, pero acá lo que de alguna manera hay que considerar es que el gobierno, lo importante es no perder el control, porque de alguna manera como gobierno tiene que hacer prevalecer igual la autoridad, pero el tema también va a ir por qué tan rápido puede el gobierno solucionar estos pliegos de reclamos o poder llegar a acuerdos con esta convulsionada problemática social. En la medida que esto se alargue, sí podría ser que veamos algunas volatilidades en la bolsa local. Por el momento, no se han visto mayores efectos, pero el tema es que si esto se amplía, se alarga y no hay una solución evidente, por lo menos de acá al cierre de año, por dar alguna fecha, sí podría empezar a llevar otros efectos. Ahora también cabe resaltar de la razón por la que esta convulsión social se ha magnificado también viene por el contexto en que se da, un contexto de un año muy complicado, con una pandemia en curso, porque la pandemia aún no ha terminado, con un probablemente gran nivel de desempleo que igual vamos a tener que trabajar muy duro para recuperar o para tratar de cubrir en los próximos años. Y eso ha sido de alguna manera como un caldo de cultivo o un gatillador a estos otros problemas que seguramente vendrán poco a poco. Sumado obviamente a los recientes eventos de riesgo político que, como les digo, no terminamos de salir de una y ya estamos entrando en otra, pero el país de alguna manera siempre ha convivido con el tema del conflicto social. Acá lo importante va a ser que se pueda resolver esto lo más rápido posible, que las partes puedan llegar a acuerdo para no ver impactado algún tema de crecimiento del país que ya viene bastante golpeado por la pandemia. Muy bien, Paul. Y precisamente para enlazar con el tema de expectativas, ¿no? Hay una pregunta al respecto de por qué sería buena idea que la estrategia aplicarse a la compra de bonos soberanos o en general bonos, ¿no? El participante indica que tanto ante una recuperación económica como ante una segunda ola,
el precio de estos bonos podría bajar, porque en una recuperación económica las tasas tenderían a volver a subir, y ante una segunda ola el riesgo país también podría subir y eso afectar el precio de los bonos. Coméntanos, por favor. Nosotros tenemos una ventaja contra otros pares de la región, y es que a pesar de lo complicado que ha sido la pandemia y a pesar de la caída económica que se ha sufrido en toda la región y en todo el mundo en general, hemos mantenido un orden fiscal, un orden monetario que nos ha permitido de alguna manera afrontar con mejores recursos esta pandemia. En la medida que el país mantenga esa libertad, o esa libertad, por ejemplo, del Banco Central, este orden monetario y este, de alguna manera, orden fiscal, aunque por momentos y temporalmente, sí teniendo que tomar un poco de deuda para poder cubrir ciertas necesidades corrientes o de gasto fiscal, pero en la medida que esa línea se mantenga ordenada, la percepción para el inversionista de afuera va a seguir siendo dentro de todo positiva frente a otros pares de la región. Comparativamente, nosotros ahí tenemos una ligera ventaja. Ahora, es verdad lo que comenta el participante. En la medida que la economía ya se piense a recuperar, seguramente el Banco Central y también la Fed, porque estamos hablando de tantos bonos en moneda local soberanos como dólares, que están de alguna manera indexados al riesgo país y a lo que la Fed puede hacer, sí, seguramente en algún momento va a empezar nuevamente este estadio de incremento de tasas que seguramente va a impactar medianamente a los instrumentos de deuda, pero tengamos en consideración que el consenso de casi todos los bancos centrales es pensar en subidas de tasas recién, muy probablemente a partir del 2023. Entonces tenemos 2 años aún con tasas muy bajas. Tenemos un próximo año donde los gobiernos y los bancos centrales van a seguir forzando la política expansiva monetaria y fiscal, que eso va a seguir influyendo liquidez en la economía y eso de alguna manera va a beneficiar o va a también generar aún una rentabilidad adicional para lo que son instrumentos de deuda. La recuperación, como les digo, es un tema que va a tardar y también habrá que ver cómo se manifiesta la inflación, porque ahorita a pesar de toda la liquidez que inunda el mundo, o sea, tanto localmente como a nivel global, aún no vemos indicios de alguna recuperación en la inflación. Tanto es así que muchos bancos centrales han manifestado no sentirse incómodos si en algún momento la inflación se les escapa un poquito de su banda meta. Entonces, por ahí vemos más o menos cuál es la intencionalidad y que el tema de la liquidez de alguna manera se va a mantener probablemente 1 o 2 años más con toda seguridad. Muy bien, Paul. A ver, hay una pregunta más de temas macro que te agradecería la puedas responder bien rapidito porque hay bastantes preguntas sobre ETFs que Fernando debe responder. Me imagino. Adelante. Básicamente lo que han preguntado es ¿qué justificaría que el precio del cobre se siga manteniendo alto? Principalmente... Y las perspectivas sobre el tipo de cambio. Esas dos, muy breve para que Fernando pueda proceder con las de ETF. Okay. La expectativa del precio del cobre va a estar principalmente en lo que haga China. China sigue dando un estímulo monetario y fiscal muy fuerte a su economía, sigue impulsando infraestructura, sigue impulsando manufactura, y eso es de alguna manera el locomotor que va a hacer que el precio del cobre siga subiendo. Con respecto al tipo de cambio, bueno, el tema del tipo de cambio, que si bien es cierto, es muy difícil de predecir, como ustedes saben, porque al final todo pronóstico, más en este año, termina siendo derribado por lejos. Lo que sí podríamos decir que no deberíamos extrañarnos que en el transcurso del próximo año, por lo menos hasta abril o mayo, también tenemos un tema electoral de por medio, sigamos viendo el dólar en estos niveles, entre 3.60 en promedio. Sería difícil pronosticar si puede subir más, parece difícil, más no imposible, pero lo veremos por estos niveles dentro de los próximos 3 o 4 meses, con poca variabilidad. Muy bien, muchas gracias, Paul. Fernando, hay varias preguntas sobre ETFs, pero vamos a empezar por las más básicas y luego ya vamos a la discusión más profunda. Básicamente preguntan sobre qué perfil debe tener un inversionista para poder considerar ETFs como una inversión buena para su portafolio.
el tratamiento tributario, qué tipo de impuestos hay, y también qué tipo de riesgos se asumen ante una inversión en ETFs. Bien, el tema de la inversión en los ETFs, o sea, siendo bastante amplios, hay una infinidad de ETFs que justamente permiten tener a cada inversionista una exposición a cierto índice, cierta materia prima, cierto sector de industria. En este caso, estamos presentando estos ETFs que siguen una tendencia, obviamente, como se ha descrito, temática, aprovechando justamente los cambios estructurales que se vienen presentando en la economía global. Entonces, un inversionista que tenga un portafolio, digamos, de $100,000 y que lo quiera distribuir entre un poco de renta fija, un poco de equity, y dentro de ese porcentaje de equity asignar un porcentaje, digamos, bastante razonable a este tipo de instrumentos, va a depender previamente de la perspectiva de la inversión que él tiene en función a su horizonte de inversión, los requerimientos de necesidad de liquidez que pueda tener en los plazos en los cuales él espera obtener definitivamente una rentabilidad, y al mismo tiempo ver que estos calces de sus necesidades financieras calcen eventualmente con algún retorno importante que le puede ofrecer dentro desde la renta fija hasta la renta variable. Y en el caso de los ETFs, digamos que un portafolio bastante balanceado podría ir entre un 50 a un 60-40, asignado a 40% en acciones, y de esas acciones ver si los ETFs al cliente le permite, definitivamente le va a permitir tener mayor diversificación en compañías, y al mismo tiempo poder aprovechar todo el desempeño idóneo que pueda tener esa industria. Así, ciñéndome un poco al tema de consulta tributaria, cabe mencionar que la Bolsa de Valores de Lima, en una muy buena iniciativa, ha venido incorporando estos ETFs, no todos, la mayoría, está viniendo incorporando ETFs que cotizan aquí en la Bolsa de Valores de Lima, también en la Bolsa de Nueva York, que pueden ser adquiridos. Esto definitivamente le va a traer un plus al inversionista en el tema de eficiencia tributaria, ¿no? Ya que aquellas inversiones que se realicen, bueno, que se puedan realizar la utilidad en la bolsa de valores local, va a estar afecto, obviamente, al tratamiento tributario local, ¿no? Que es una tasa del 5%. Si alguno de estos ETFs tuviera una presencia bursátil constante, podría integrar justamente una lista que se actualiza diariamente, lo cual eventualmente le permitiría al inversionista que su utilidad por una venta ganando en este tipo de inversiones pueda llegar a no estar afecta, que esté la utilidad no esté afecta a este impuesto de ganancia de capital. Claro, esta iniciativa de acciones de presencia bursátil se puede encontrar en el boletín de la bolsa, se actualiza diariamente. Incluso hay algunas acciones y ETFs que integran en esta lista de presencia bursátil. En tal sentido, es una manera muy buena de poder tener exposición a este tipo de inversiones y evitar justamente estos costos en los cuales uno incurriría si realiza la venta en el extranjero, ya que eso estaría afecto, ¿no?, según la escala tributaria que mantiene a la fecha SUNAT, de entre un 8 a un 30%. Entonces es un beneficio realmente que le impacta directamente al inversionista al tener en cuenta que puede tradear, puede comprar y vender estos valores en la Bolsa de Valores de Lima. Muy bien. Preguntan también si hay un mínimo para invertir en ETFs. En realidad, como nosotros venimos manifestando en webinars anteriores, nosotros como política, como marca Diviso, tenemos bueno, el lema de que esto es altas finanzas para todos. En tal sentido, las inversiones que hacen los clientes pueden ser montos
incluso por debajo de los $3.000. Nosotros sugerimos un monto no menor a $3.000 para abrir quizás una posición, ya que montos inferiores pueden al final encarecer un poco al final el precio promedio de compra que uno realiza, ¿correcto? Ya que hay unos costos mínimos que se asignan a esas operaciones. Lo ideal sería manejar una operación por arriba o cerca de los $3.000. Sin embargo, pueden entrar por menos, no hay ningún problema. Muy bien. Otro participante pregunta si estos ETFs ya no se encuentran en un nivel de sobrecompra. Si me hacen referencia a los ETFs que hemos presentado, que por cierto son ETFs representados por GlobalX, que es justamente el que los termina estructurando y es el fondo que al final es el que promociona estos ETFs. Yo diría que gráficamente igual se ha podido observar que estos ETFs han marcado una clara tendencia alcista y la siguen sosteniendo. Y en función a los cambios estructurales que se viene presentando en la economía, yo diría que hay mucho espacio aún para que los rendimientos de estos puedan todavía ser positivos en un periodo razonable, más o menos entre unos 5 a 10 años, por todo lo que se ha venido describiendo, ¿no? Los hábitos de los consumidores definitivamente van a cambiar, las empresas van a tomar otras medidas de política en sus propios centros de trabajo, usando toda esta información, toda esta tecnología. Así es que es una suma de variables que al final tendría un efecto positivo, y considero que si bien es cierto, ya hay un avance importante de retorno positivo a estos ETFs, aún siento que puede ser una oportunidad interesante para integrarlos a sus portafolios. Muy bien. Preguntan también si se puede hacer day trade con estos ETFs, y tal vez sería bueno que expliques para algunos participantes que todavía no están acostumbrados a estos términos, qué cosa es un day trade. Claro, sí se pueden hacer. Sí se pueden hacer definitivamente. Estos ETFs tienen bastante profundidad en los mercados internacionales. Aquí en la Bolsa de Valores de Lima, obviamente también se puede hacer la figura de una operación day trade en función a la variación de precio que presente el activo el mismo día, ¿no? Hay escenarios donde sí, por algunas noticias favorables dentro de una industria en específico, puede tener saltos, gaps importantes en el precio, subiendo alrededor de un 5 a 6%, cosa que hemos visto en las empresas, por ejemplo, esta semana, en las empresas eléctricas, de los autos eléctricos han tenido noticias, digamos, desfavorables, donde los precios han retrocedido alrededor de un 15-20% en 2 sesiones bursátiles. Si ese escenario hubiera sido una noticia positiva, hubiera sido tranquilamente una oportunidad de hacer day trades. Y en estos ETFs que tienen una profundidad brutal en los mercados extranjeros, también nos da ese espacio. La operación day trade, para ser bastante precisos, es comprar y vender el mismo activo el mismo día. Y es una estrategia justamente, digamos, de forma especulativa, donde los clientes evitan tomar el riesgo de mantener la posición y estar expuestos a las noticias o fluctuaciones que se puedan dar en los próximos días, ¿no? Correcto, correcto. Un participante pregunta si es que los $3.000 más o menos de referencia que has comentado de inversión mínima, ¿se refiere a un solo ETF o varios ETFs? Me parece que sería un solo ETF la recomendación para ese monto, ¿verdad? Claro, sí, o sea, es la idea. Esos $3.000 como mínimo podrían destinarse a un ETF. Y eso le permite definitivamente al cliente poder comprar una gama de empresas agrupadas en este instrumento, en este vehículo de inversión, y no tendría que incurrir en cada una de la compra en estas acciones, sino solamente englobaría solamente una compra única en este ETF. Sin Exacto. embargo, como les dije, esos $3.000, algunos podrían dividirlo hasta en 2 ETFs, pero tener en cuenta que en cada operación distinta, el costo, exactamente. El costo, Hay un costo exacto. mínimo que pueda pegarles. Claro,
al comprar un solo ETF ya tienes la ventaja de la diversificación, entonces no estarías necesitando comprar varios ETFs si solamente cuentas con ese monto de inversión, ¿no? Exacto. Adicionalmente, hacen una pregunta un poquito más filosófica, digamos, que es ¿cómo queda el sector financiero? ¿Cómo se impacta en general ante esta nueva forma de inversiones de ETFs y específicamente ETFs temáticos? Si hay un impacto, ¿cuál es el efecto que tiene en el sector financiero en general? A ver, hace poco también Credit Corp en su call conference manifestó que la tendencia de la banca es justamente migrar a estas tecnologías que permitan optimizar sus procesos internos. Y eso justamente se traduciría en eficacia, productividad, aminorar costos y obviamente se reflejaría en un incremento bastante, digamos, importante en el precio de sus acciones, ya que todos sus procesos se automatizarían y les podría dar mayor foco de atención en otras áreas que quizás tengan debilidades. El sector de la banca básicamente está orientado a convertirse a atención digital. Yo lo presenté incluso dentro de la presentación, ahí se manifestaba que el Scotiabank está teniendo esa perspectiva también. Y bueno, igual el sector financiero a la fecha diría que todavía es dentro de la industria, es un sector cíclico que todavía está rezagado y que igual tiene oportunidades todavía de mejor en tanto esta situación de la pandemia progrese y mejore con el tema de las vacunas, ¿no? Muy bien. Justo al respecto de esos avances de esta nueva era que estamos viviendo y esta revolución industrial, ¿no? Que tiene que ver con una revolución digital más bien, comenta un cliente si estos robots en la fuerza laboral, que si bien es cierto aminoran los costos de producción, no afectaría también el poder adquisitivo de las personas que son reemplazadas. Bueno, esa misma pregunta seguramente nos hemos hecho en el mundo, en todas las revoluciones industriales que hemos tenido, ¿no? El mundo finalmente, la fuerza laboral, la estructura económica se va adaptando y el poder adquisitivo históricamente ha aumentado, ¿no? Se ha incrementado. No sé si hay algún comentario al respecto, ya sea de Paul o de Fernando. Fernando, no sé si tú quieres comentar algo, de repente de complemento. Sí, bueno, brevemente para que tú puedas, Paul, ahí dar tus alcances. Definitivamente sí hay esa visión de donde los robots puedan de alguna otra manera impactar en la canasta o más que todo, claro, en la renta que percibe las familias. Yo diría que la tecnología y el tema de los robots que están adhiriéndose a coayudar, apoyar el día a día de los humanos, es, digo, una fuerza que complementa. Yo lo veo más que por un lado de complemento que como reemplazo. Sin duda hay sectores donde los robots pueden ser mucho más eficientes, donde justamente pueda generar un valor agregado y el crecimiento de las economías se pueda dar por estos cambios en tecnología. Sin embargo, no deja de tener razón el tema del desplazamiento a veces de mano de obra no calificada o también hay aspectos donde realmente la robótica complementa, ¿no? El tema, por ejemplo, hay operaciones que se hacen con robots a humanos, operaciones. Entonces, esa precisión, más bien yo diría que salvaría quizás una vida más que perjudicarla, ¿no? Pero entiendo el punto de vista del que ha formulado esa pregunta. No sé si Paul, tú quieres agregar algo más ahí. Mira, toda revolución que ha tenido la humanidad en el ámbito industrial, sí, efectivamente nos hinca a todos en ese temor. Si más rápido seremos obsoletos que tarde. Pero también creo que eso nos obliga a que nosotros como profesionales tengamos que adaptar y tomar nuevos skills que antes no teníamos.
Por darles un ejemplo, hace 10 o 20 años, por hablar de un periodo, normalmente los financistas y los economistas, ¿qué iban a pensar, qué iban a imaginar tener que aprender a programar, por ejemplo? Uno decía, programar es un tema de tecnologías de información, de ingenieros de sistemas, pero ahora, por ejemplo, con todo este tema del machine learning, que también se está aplicando en la parte financiera, en la parte de inversiones, muchos que estamos metidos en el mundo nos hemos visto, algunos forzados y también algunos con un interés válido, en aprender sobre estos nuevos skills, por ejemplo, temas de programación en Python, en R, que antes ni siquiera imaginábamos tener. Algo así va a pasar también en muchas industrias. Nos va a obligar a tener que adoptar nuevos skills, nuevos conocimientos, también reinventarnos a nosotros, pero consideramos a la vez que toda revolución industrial a la larga trae un efecto positivo también en el tema de calidad de vida, sea como aumento de expectativa de vida, sea también que podamos hacer más actividades con menos esfuerzo, entre otras cosas más. Y este es un tema que esta disrupción estamos en una época en que está agarrando una aceleración cada vez más empinada. Entonces, la disrupción va a ser algo que acompañe en nuestras vidas de ahora en adelante. Y justamente un poco estos ETFs temáticos que ha mostrado Fernando nos muestra cómo hace años atrás ni siquiera uno estaba pensando en estos temas como objeto de inversión. Uno estaba acostumbrado al tema básicamente de acciones value, grow, por sector, industria, país, pero ahora tenemos un tema que cruza cross industrias y afecta a todos por igual. Y esto es solamente un principio. Y la pandemia creo yo que ha dado oportunidad para que algunas industrias que eran poco visibles, por tomar una, por ejemplo, el tema de los eSports, ya hoy día tome más connotancia y de alguna manera, cambiadas nuestras costumbres, también esto pueda propiciar un poco el crecimiento económico. Y eso no va a parar, esto solamente ahora. Nadie dice que de repente dentro de 5 o 10 años veamos un ITS de, por ejemplo, turismo espacial o minería espacial, que tanto se habla ya con los visionarios pensando en hacer minería en el espacio. Entonces, este es un tema que va a seguir evolucionando y va a haber oportunidades para todo tipo de inversión en el mercado, creemos. Muy bien, y precisamente por el tema de expectativas o proyecciones, hay dos preguntas al respecto de eso, ¿no? La primera es si las proyecciones que se hicieron sobre el crecimiento de esta industria de robótica y de inteligencia artificial del 2018 al 2020 se cumplieron, ¿no? Si efectivamente se cumplieron esas proyecciones que se daban sobre estas industrias. Y también preguntan qué expectativas de crecimiento hay. Me parece que dijiste 25% al 2025, ¿no, Fernando? Claro, esa información de las expectativas del crecimiento en la industria robótica o en la inteligencia artificial tienen, o sea, se ha podido contrastar con números que la implementación y el uso de esto ha sido bastante limitado, bastante bajo en estos años de evaluación y las perspectivas justamente por toda la información que se ha adherido a esta industria da ese crecimiento esperado en un 72% en lo que es inteligencia artificial y un 25% en tema de robótica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para cerrar ya la pregunta final, bastante actual, es si es que va a haber efecto Biden en este tipo de inversiones en ETF. Bueno, todas las inversiones, definitivamente todas las inversiones que se hagan están muy conectadas a las noticias que se vayan desarrollando en tema de decisiones de políticas de inversión, políticas regulatorias que pueda tomar algún país y obviamente puede tener un impacto en la industria. Pero acá hay un detalle bastante importante a resaltar. Cuando se han presentado estos ETFs, justamente se veía un desglose de la concentración de las empresas en qué países estaban. Entonces, eso puede ser quizás una señal para el inversionista para ver dentro de la inversión que hace, en qué país estaría sus inversiones
concentrada y sujetos a algún cambio en tema ya sea político, fiscal, monetario o algún cambio en su conducción económica, ¿no? Eso, un ETF le permite al inversionista definitivamente diversificar y tener exposición a varios países que puedan justamente evitar alguna decisión nada amigable por parte de Biden, ¿no? Muy bien. Bueno, con esta última pregunta ya damos por finalizado este webinar, ya cumpliéndose el tiempo aproximado de 1 hora, nos hemos pasado un poquito los minutos. Agradecemos a todos los participantes que se han mantenido conectados, ¿no? Tanto en nuestro directo de Zoom como en la transmisión en vivo. Muchas gracias por participar, porque esto contribuye para que cumplamos nuestra misión de llevar altas finanzas para todos. Muy buenas noches. Muy buenas Gracias. noches. Gracias. Buenas noches.